Pues las dos cosas tienen un poco en común porque los protagonistas son mis abuelos, entonces eh, de la observación de ellos nació hacer la película. En realidad, yo desde que empecé a estudiar cine tenía mucha inquietud por retratarlos, por filmarlos, por hacer cosas con ellos, y hacía mucho tiempo que pensaba cómo hacer algo, pero yo había viajado, había hecho otras películas, había hecho otros proyectos. Estuve como 3 o 4 años fuera de España y cuando volví me empecé a acercar más, empecé a pensar hacer algo acerca de ellos, pero en realidad me puse a escribir como una historia que tenía que ver con dos personajes, una pareja de ancianos, pero que no eran ellos. Pero me di cuenta que habían demasiados elementos de ellos que tenían que ver con ellos y dije, no, pues voy directamente a la fuente y empiezo a filmar con ellos. Y ahí empezó la película. A mí lo que me interesa de la relación, o sea, del hecho fílmico en realidad, es ir a buscar la ficción dentro de lo real que hay en ellos, ¿no? Entonces, no sé, un poco estas discusiones que hay ahora entre lo documental y la ficción, no sé en qué punto se encuadraría esto, pero a mí me interesa, cuando pienso en un proyecto o en acercarme a retratar a una persona, no me interesa documentar, no me interesa lo documental, sino que me interesa más la ficción que puede detonar algún sentimiento real que yo vea en ellos, algo que yo perciba en ellos. Lo más complicado y lo más fácil igual ha sido lo mismo, que es el trabajo con ellos. Es posible que haya sido con lo mismo, porque por un lado hay cosas que con actores son dificilísimas y con ellos es tan espontáneo, es tan directo y es tan rápido, porque ellos no tienen como una necesidad de vender una imagen de sí mismos, y eso es fabuloso para lo cinematográfico, porque un poco los sentimientos que tienen adentro surgen de manera muy directa y la cámara es capaz de retratarlos y expresarlos, y por ese lado hay una gran facilidad. Y por otro lado, ahí mismo está como también la mayor dificultad, que hay muchas veces que quieres encaminar las cosas hacia un lado determinado, porque para una película el cine necesita concentración, la realidad tiende a la dispersión, pero el cine yo creo que necesita concentración, y entonces quieres encaminar y dar una dirección concreta, pero por ejemplo en el trabajo con mi abuela, sobre todo me ha pasado con ella, ella no se deja, es muy salvaje, ¿no? Y no se deja llevar por los sitios que uno quisiera. Y a veces me acordaba de la relación entre Herzog y Klaus Kinski, mi enemigo íntimo, una relación de amor-odio, donde él no puede nunca, o a veces sí, pero no puede, muchas veces él hace todo lo contrario a lo que Herzog le pide. Kinski tiene su línea, tiene su cosa, y con mi abuela pasa un poco eso, no la podía contener, pero muchas veces me daba cuenta que lo que me proponía, que lo que luego hacía, era más interesante que lo inicial. A veces la propuesta inicial es como un disparador para empezar a trabajar, ¿no? Y en ese sentido, lo que ella proponía, que a veces era lo contrario a lo que yo le decía, era mucho más interesante. Desde el principio hubo buena predisposición y tenían ganas. Yo me intenté esforzar en decirles que iba a ser muy difícil, que iba a requerir mucha energía, mucho tiempo, pero uno nunca puede, hasta que no se está ahí, uno nunca puede explicar lo que conlleva un rodaje, lo que conlleva una película, el trabajo que va a haber, el esfuerzo que se tiene que poner, la paciencia que hay que tener. Eso lo fueron descubriendo en el trabajo. Eso era uno de los riesgos, saber hasta qué punto iban a tener energías para poder afrontar todo eso, porque no estaban tampoco en el momento de hacer la película en un estado de salud, y como ahora, porque tienen 85 años, no están en un estado de salud ideal, pero yo creo que la energía que les producía, la ilusión que les producía hacer esta película les daba como una fuerza que les hacía ser capaces de tirar para adelante y afrontar esto. Pues las fotografías
está en muchas partes de la película tiende bastante a la oscuridad, tiende bastante a ocultar gran parte de las cosas que pasan. El trabajo de iluminar muchas veces no era de iluminar, sino de quitar luces, de tapar. A veces bromeábamos y decíamos, ya has terminado de tapar las luces. Ya el director de fotos ya había terminado de iluminar. Normalmente era así, era quitar, vaciar. Creo que es importante en la película todo lo que tiene que ver con lo oculto, con lo sugerido, con todo eso. Y gran parte de cosas van por ese sentido. También igual hay que decir que hay como una progresión lumínica en la película que tiende, sobre todo en la segunda parte de la casa, a una renuncia a la luz que tiene que ver con cuestiones emocionales de los personajes que renuncian un poco al exterior por miedo a que el exterior pueda acabar con su situación, pueda separarlos, pueda alejarlos de estar en la casa. Y la renuncia al exterior es la renuncia a la luz en algún punto, entonces la película tiende a hacerse más densa, más oscura. Por lo general se utiliza mucho la música para remarcar. En el cine uno de los usos o abusos de la música es como remarcar estados anímicos. Yo creo que esta es una película que deja mucho al espectador, mucho espacio al espectador para que esté ahí, para que se pregunte qué hace con esas imágenes. Muchas veces pasa que cuando tienes mucho espacio para ti mismo, tanta libertad te abruma y te da miedo. A veces nos gusta o estamos acostumbrados, gran parte del cine nos acostumbra a no darnos nuestro espacio, entonces nos dice cuándo tenemos que tener determinados sentimientos, determinadas sensaciones. Cuando te dejan un poco más libre, muchas veces uno dice, uy, ¿ahora qué hago yo conmigo mismo, con tanta libertad? Mirarse a sí mismo a través de las imágenes a veces asusta un poco. Quizás tiene que ver un poco con eso, el uso de la música en concreto, en dejar un poco más espacio para el espectador, no sé. Tampoco he sentido la necesidad de poner música. Cuando he sentido la necesidad la he puesto, por ejemplo, en ese momento. Hay un solo momento donde hay una música extradiegética, que se podría llamar, y en ese momento yo sentía como la necesidad de que esos dos personajes que están en una fotografía, yo los pudiera ver bailar, ¿no? Y yo veo esa fotografía y veo esa música de Schubert, esa serenata, y soy capaz de ver un baile entre ellos, un movimiento que sin la música no está. Entonces me parece que era necesario en ese momento. Estamos contentos con la película, de estar aquí, de estar en este festival, y contentos también por la reacción del público, contentos con las reacciones que van saliendo en la prensa. Nosotros tenemos la intención de estrenar, estamos en la búsqueda de la distribución y esperamos un poco como que esto sirva para que a finales de año pueda estar en los cines.